Mi nombre es Jorgelina Medus, soy parte del comité científico del Congreso de Imágenes de la Sociedad Argentina de Cardiología y hoy en este ciclo de entrevistas tenemos el honor de estar con Matías Calandrelli. El ciclo de entrevistas se llama Pasado, Presente y Futuro, entrevistas a especialistas de las distintas especialidades. Matías Calandrelli es de Bariloche, de Río Negro, de Argentina, y actualmente vive en España. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, médico especialista en cardiología de la Universidad de Buenos Aires, máster de Inteligencia Artificial y Big Data de Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador asociado de la Unidad de Imagen Cardíaca del Hospital Sant Pau en Barcelona, España. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola Rogelina, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, una de las primeras preguntas que queríamos hacer en este ciclo de entrevistas es que nos cuentes cómo fue el inicio, cómo empezaste a interesarte en la especialidad de inteligencia artificial en imágenes o inteligencia artificial en general y cómo empezó digamos, tu carrera en inteligencia artificial. Bueno, empezó un día de golpe específico y en un horario que te podría hasta decir la hora, que fue la charla que dio Carlos Tájer cuando vino a Bariloche en noviembre del 2018 a una jornada que hicimos el distrito local y habló durante 30 minutos una charla que se llamaba El cardiólogo del futuro, algo así del título de la charla. Y yo por primera vez en mi vida, salvo en Terminator, esas películas, escuché qué era la inteligencia artificial y a cómo se aplicaba y contó un montón de cosas que literalmente me enloquecí, perdí la cordura y me pasé todo ese verano entero estudiando y estudiando, leyendo sobre el tema y enterándome más cosas y bueno, la verdad que me agarró una pasión que hace rato no tenía con algo médico. Bueno, después se dio la casualidad que justo ahí en Bariloche había un ingeniero que hacía inteligencia artificial en cardiología, que era Ariel Curiale, y nos juntamos, los dos resultamos muy parecidos y nos pegamos muy buena onda y bueno, empezamos a trabajar juntos y ahí empezó un poco el camino. La verdad que fue así como lo descubrí. Y Ariel, lo conociste es del Instituto Balseiro él, ¿no? Bueno, era del Instituto. Ariel está, Eso fue mucha casualidad. Ariel estaba en el Instituto Balseiro, pero yo no sabía de su existencia. Yo llevaba casi un año enterándome de qué se trataba todo esto, y me pedían que diera charla, como nadie sabía nada, o yo sabía apenas un poquito, pero bueno, daba charlas a distintos grupos en Bariloche, y mientras iba haciendo todo esto, un día llega a la guardia un chico de 25 años, colombiano, con dolor precordial. Yo estaba justo ahí, así que lo recibí, lo vi, el electro no tenía nada sustancioso, y lo bajo a hacer un eco. Y cuando estaba haciendo un eco, me pongo a charlar y preguntarle qué hacía un colombiano en Bariloche. Y me dice que estaba haciendo un doctorado en inteligencia artificial en salud, que lo estaba haciendo con el grupo de Ariel Curiale. Yo me quedé de lado, digo, acá en Bariloche alguien hace inteligencia artificial. No podía creerlo, digo, ¿cómo no me enteré de esto? Bueno, así que por otro paciente logré contactarlo, que trabajaba en el centro atómico, me lo contactó. Así que al final ahí nos juntamos, bueno, por esa casualidad de la vida, la verdad que nos encontramos y bueno, y él estaba feliz de encontrar un médico que le interesara el tema y yo estaba feliz de encontrar un ingeniero, así que fue muy feliz el encuentro y muy productivo. Y en ese momento, ¿cómo fue la evolución? ¿Cómo empezaste a hacer trabajos? ¿Y cómo crees que en estos 6 años, 5 años que estás haciendo inteligencia artificial progresó la especialidad de inteligencia artificial en Argentina? Y bueno, ahora que vos estás en España también. Bueno, la realidad es que cuando empezamos a hacer cosas allá, mi impresión es que no había prácticamente nadie haciendo cosas de inteligencia artificial, ni research, ni lecturas, ni mucho menos. Así que había un trabajo, me acuerdo, un grupo del Cardiovascular de Buenos Aires que también hacía algo y alguien en alemán, pero muy poco movimiento, no había mucho, eran como anecdóticos. Y un poco también era lo que pasaba en todo el mundo, digamos, la investigación, el desarrollo de inteligencia artificial, así como en el resto de las áreas de la vida, que no son medicina, está explotado y ya se usaba en el comercio, en las redes, en las grandes empresas informáticas. En todo el mundo se está usando masivamente. En salud venía 5 años atrasado y empezaban a hacerse trabajitos, empezaban a aparecer las primeras ideas, digamos, básicamente en imágenes. Era lo primero que apareció, que es lo que nosotros empezamos a hacer en Bariloche.
Después base de datos tabuladas, algunas cositas, pero todo muy aislado, como anecdótico. La realidad es que con estos años lo que fue pasando, que se fue, digamos, profesionalizando en cierta forma, fue el mundo de inteligencia artificial y Big Data de otras áreas empezó a volcarse a la medicina porque vieron un interés económico, porque vieron que había un campo enorme por desarrollar, pero la medicina es muy compleja para los que trabajan en inteligencia artificial, porque los datos son muy sensibles, porque los datos no están disponibles, no es tan fácil, porque cada hospital tiene su propia base de datos que a veces ni los mismos médicos del hospital la pueden sacar, los datos están totalmente desorganizados, los formatos son completamente distintos y no hay datos. Entonces, en salud hay un grave problema de datos, había en ese momento un grave problema de datos con los cuales trabajar inteligencia artificial. Creo que eso mejoró mucho en estos 5 años y ahora hay bases de datos internacionales a gran escala, en Estados Unidos sobre todo, pero acá también, en España y en otros lugares de Europa, se está empezando a trabajar, a entender que sí, los ladrillos con los cuales se construye la inteligencia artificial son los datos, y si no hay buenos datos, no se puede hacer nada. Y ahí está un poco, bueno, el mérito de, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes, Jorge, allá en Argentina, armando una gran base de datos de resonancia, es la piedra fundacional de cualquier cosa que después quieran hacer con inteligencia artificial. Y creo que eso es lo que más, te diría, más está avanzando. Y en ese momento ustedes publicaron algunos trabajos, ¿no? Sí, en resonancia. Sí, nosotros publicamos unos trabajos, primero en Argentina, en la SAC, 2 trabajos, bueno, vos participaste en alguno, que fue un poco la experiencia inicial con Ariel. Habíamos planeado bastante más cosas que las que pudimos publicar. Digamos, otros trabajos salieron mal. El trabajo lo hicimos muy duro y juntamos datos en un trabajo, me acuerdo, con infarto y electrocardiografía en la guardia, digamos, para definir si era infarto o no. Trabajo muy interesante que al final trabajamos todos un montón para no lograr ningún resultado, al final no pudimos obtener nada. Bueno, a veces pasaba eso, no siempre sale algo que uno pueda mostrar, que uno pueda publicar. Es la vida también, trabajar duro y no siempre se llega al resultado y bueno, arrancar con otra cosa o agrandar el proyecto hasta que finalmente tengas el suficiente número como para poder a publicar algo. O sea, mucho de lo que hicimos, esto que quiero resumir, que mucho de los trabajos que hicimos no pudimos finalmente mostrarlos porque nos faltaban datos por distintas razones, ¿no? Así que sí, pudimos, pero por lo menos en esa experiencia inicial en Bariloche pudimos finalmente publicar algo y bueno, cosas que hoy todavía de esa base de datos se siguen publicando cosas, ¿no? Y decías que, bueno, que los datos son el ladrillo para el inicio, ¿no? de los proyectos de inteligencia artificial y que eso, como la diferencia que ves en el progreso en estos años es que hoy en día se recaudan mejor los datos. ¿En qué cambió eso? ¿O cómo sentís que progresó? ¿O cómo ves en España que haya progresado? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esa experiencia para poder cada vez juntar los datos de mejor manera? Claro. Digamos, acá lo que tienen, por ejemplo, ya empezaron a darse cuenta que hospitales de escuela de acá, los líderes, digamos, que están investigando, los que tienen inquietudes, al darse cuenta que tenían que juntar datos, empezaron a hacer bases de datos de los distintos grupos, los que hacen resonancia empezaron a juntar resonancias, a veces se juntan entre los hospitales, empiezan a armar bases de datos, y ahora está el movimiento a empezar a hacer bases de datos a nivel nacional o multicéntricos más grandes. Hay gente trabajando en esa línea, médicos y directores de hospitales, gente que está en salud pública, tratando de empezar a organizar esa información para finalmente construir a gran escala. La parte de los modelos de inteligencia artificial es más fácil, no es tan complicada. La parte que es complicada, no quiero quitarle mérito a los ingenieros, pero ahora se van a enojar. Pero, digamos, hoy me parece que el límite más grande, la limitación más grande es que se pongan de acuerdo los distintos centros para hacer bases de datos en común y poder entonces sí generar información rica, modelos útiles y aplicables y generalizables. En eso estamos. No hay tanto que aprender de acá se está haciendo ese proceso. Yo veo que los únicos que han tenido, los que están teniendo así un movimiento más logrado en ese sentido son los americanos, de Nicamayo, en la UCLA, avanzó muchísimo, en ECO, en otras cosas. Hablo siempre de cardio, y bueno, Stanford, ese tipo de centros tienen bases de datos realmente monumentales que se ve que vienen juntando ya hace muchos años y están pudiendo trabajar muy bien con los grupos de ingenieros.
pero creo que es el camino hoy que, bueno, que ha mejorado, que están en vías de mejorar, y cuando eso mejore, entonces se van a poder hacer grandes avances. El otro avance que no quiero dejar de nombrar es la llegada de la inteligencia artificial generativa. El 22 de noviembre de 2022, un día histórico para la inteligencia artificial, que salió ChatGPT al público, y ese día realmente pegó un salto cualitativo gigantesco y cuantitativo. O sea, se abrió un mundo nuevo para todo el mundo, inclusive para la medicina y la investigación en salud. La inteligencia generativa abre directamente un universo nuevo de posibilidades que, bueno, también hasta ahora los progresos son más anecdóticos que reales digo para aplicar hoy en los hospitales no lo está haciendo nadie, pero sí hay ya investigación y paper por todos lados, pero está al salir, digamos, el primer chat GPT para médicos, que lo está haciendo Google, y eso creo que está ya en fase de prueba final, y en cualquier momento lo sacan al público, que no sé si va a ser pago, no tengo ni idea, pero eso va a ser realmente un salto ahí sí bastante importante. Sí, en cuanto a lo que decís, el chat GPT lo que hace por primera vez es comprender el lenguaje humano de otra manera, ¿no? Entonces eso es como para el gran cambio. Una cosa es ver una imagen y entender un píxel, y otra cosa es comprender el lenguaje humano que es tan complejo, ¿no? ¿Y qué pensás Sí, sí. que va a pasar en el futuro, ¿no? Con todas estas herramientas, cómo va a ser el trabajo de los médicos, ¿cuándo pensás que se va a producir ese cambio? ¿Es algo que se va a producir el año que viene, en 5 años, en 20? ¿Cómo pensás que tienen que encarar un médico este cambio de paradigma en la medicina? Vamos por partes. Digamos, primero te voy a decir lo que a mí me parece que van a ser los próximos años. Creo que los médicos vamos a trabajar con herramientas de inteligencia artificial por todos lados, de una forma que todavía no sé si lo tenemos claro. Creo que las historias clínicas, tal cual hoy las conocemos, van a desaparecer. Le tener que escribir en el teclado también tendría que desaparecer. Eric Topol llama esto la liberación de los teclados, un proceso que va a optimizar los modelos de procesamiento de lenguaje natural para que la conversación informal que uno tiene con el paciente se transforme en una historia clínica estructurada. Eso está ya en fase de pruebas, pero cuando llegue eso, la relación de los médicos y los pacientes va a cambiar, porque va a empezar a conectarse de vuelta el médico con el paciente, con los ojos, algo que pasaba quizás hace 40 años y se fue perdiendo. Después, lo que es imágenes y la aportación de todos los métodos complementarios que hoy tenemos, es lo que nosotros podemos interpretar de lo que vemos en una imagen, ya sea resonancia, una placa, un electro o un laboratorio. Sin embargo, hay señales biológicas dentro de estos exámenes complementarios, por ejemplo el electrocardiograma, que la inteligencia artificial obtiene y permite mostrar datos, información de los pacientes que nosotros, ni el más experto de los electrocardiografólogos puede llegar a mirar en un electro. Y así con todo. Entonces, también nos vamos a poder nutrir de las bioimágenes, de las bioseñales, digamos, de los pacientes, con mucha más información de la que hoy podemos tener si tuviéramos todos los estudios disponibles. Vamos a poder ver en un electro, en una placa, cosas insólitas, como si es diabético, si qué nivel de potasio tiene en la sangre, cuánta dosis de amiodarona le está circulando en plasma, muchas cosas que, bueno, hoy hay que hacer muchos métodos para averiguar eso, y bueno, vamos a tener un volumen de información sumamente grande. Así que creo que eso también va a pasar, y no dentro de mucho. Creo que no dentro de mucho, de hecho, te haces un eco y algunos equipos ya tienen inteligencia artificial, te ubican las ondas, ubican las imágenes, y resonancia también, las segmentaciones son automáticas. Ya hoy estamos contando con herramientas que básicamente son una ayuda, básicamente no, son una ayuda. O sea, no hay manera de no entenderla como una ayuda, que nos ayuda a hacer las cosas mejor, más rápido, con menor variabilidad entre el observador. Democratiza un poco el conocimiento, porque al final depende si el paciente tuvo la suerte de caer en un hospital de escuela, jerarquizado, con gente actualizada y de buen nivel, entonces va a tener la suerte de que le reconozcan que tuvo un infarto y que lo traten como se debe, y si va a otro lugar, quizás no ven el infarto y nadie sabe leer bien un electro. Entonces la inteligencia artificial puede llegar a democratizar el conocimiento para que
aparezcan alertas y red flags en un electrocardiograma de que ahí hay algo coronario dando vuelta. Todo este tipo de cosas creo que también tendría que básicamente mejorar la atención. Es difícil leerlo de otra forma. Digo porque hay una corriente temerosa. El médico de entrada, cuando no sabe nada, lo primero que es se asusta. Dicen, me van a echar, me van a reemplazar, ¿de qué voy a vivir? No, los próximos años va a ser al revés. Yo creo que esto va a ser una herramienta que va a ayudar. Nadie va a ser reemplazado por un tiempo. Y después, ¿cuándo va a pasar esto? No tengo ni idea, porque si algo que fracasó en el mundo de la inteligencia artificial es los que predijeron cuándo iban a pasar las cosas. Los padres de la inteligencia artificial, los que desarrollaron los algoritmos, Geoffrey Hinton, te hablo de los tipos que en la década del 80 diseñaron la base matemática de las redes neuronales, predijeron en 5 años y en 3 años le va a ganar al Go o va a pasar esto, o los radiólogos van a tener que dejar de trabajar. Todos se equivocaron. Nadie acertó ni a favor ni en contra. Uno fue más rápido. Así que lo que aprendimos es a no predecir. No predecir. Mejor es callarse. No tenemos ni idea cuándo va a venir todo eso. Matías, te hago una última pregunta. ¿Qué pensás que hoy en día puede hacer un médico cardiólogo que quiere estar ayornado a los desafíos nuevos? Yo creo que si hay una nueva herramienta, también va a haber nuevos problemas, ¿no? O sea, no es que nos viene a solucionar todos los problemas la inteligencia artificial, sino que soluciona muchos problemas, pero va a traer nuevos problemas. Entonces, ¿qué le podrías decir a un cardiólogo que está empezando a integrar, a conocerse con la inteligencia artificial, que está empezando a utilizar herramientas, que se hace preguntas? ¿Qué le podrías decir o qué consejo tenés para darle, incluso si quiere hacer investigación, digo? Bueno, distinguiría dos tipos de interés. Básicamente un poco con lo que pasa con la estadística también. Podría ser un paralelo. Digamos. El que quiere hacer investigación, el que es muy inquieto, el que siempre quiere estar en el mundo académico, y publicar y participar del desarrollo de la cuestión, ese se tiene que papar fuertemente. Como fue con la estadística, tenía que hacer una buena base estadística para poder hacer buena investigación. Mientras que el médico que quiere estar actualizado, de saber de qué va, pero no tiene mayor interés, ni tiene por qué tener un interés académico, pero sí quiere estar al día, lo que tiene que hacer es saber leer un paper. Porque al fin y al cabo es así como nos vamos enterando. Más allá de ir a un congreso, escuchar una charla, escuchar la opinión de tal o cual, al final después aparece en New England un gran trabajo y uno dice, tengo que usar esto. Y a veces, bueno, la inteligencia artificial, los papers, la investigación de inteligencia artificial tiene sus cosas particulares que no son comunes a los papers que estamos acostumbrados a leer. Entonces, y se habla poco de eso. Hay que empezar a aprender cuándo un paper está, en qué fase del desarrollo de la inteligencia artificial, para ver si es algo más parecido a una investigación básica o si es algo realmente que ya tiene la base clínica como para que yo lo pueda empezar a usar. Eso hay que saber reconocerlo, para no empezar a comprar buzones, digamos, o cosas que no están debidamente validadas. Este es un proceso que, bueno, creo que hay que trabajar un poco en la difusión y la docencia de este aspecto. Me parece que para el médico digamos, es común, el médico de consultorio, el cardiólogo bien formado, quiere trabajar bien, creo que eso es algo que sí tiene la obligación de conocer. Bueno, muchísimas gracias, Matías, por tu tiempo y, bueno, saludo para todos. Gracias. Un placer enorme, Jorge, y bueno, nos veremos en breve. En Bariloche.